Pero ¿qué es lo que pasó con los judíos? Rechazaron el Evangelio, rechazaron a Jesucristo, como muchos hoy en día lo hacen, ¿verdad? Es un cotidiano que se ve. Bueno, aunque la salvación estaba programada primeramente para ellos, ellos lo rechazaron. No quisieron saber nada absolutamente de las cosas que Jesús les ofrecía, entre ellas la salvación de sus almas, de sus vidas. Ahora bien, al rechazar esta salvación tan grande de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio fue ofrecido ¿a quiénes? A todo el mundo, a todo el mundo, a todo gentil, ¿verdad? Y así, de esa manera, es como tanto judío y no judío somos ¿qué? Iguales delante de Dios. Somos iguales en cuanto a la salvación. O sea que Dios, en su gran amor, envió a su Hijo para que creyeran en Él, pero no le creyeron, le rechazaron. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer una versión palabra de Dios para todos. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente, dice, no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, o sea, en Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Bueno, aquí entramos todos los que hemos creído en Jesucristo y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador personal, claro. Así es de que la salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo. Bien lo señala también la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Toda la lectura en la misma versión dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es imposible que la humanidad sea salva a través de otros medios. Eso es imposible. El único que salva es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Aleluya. Sigue diciendo el texto en el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense, esta justicia actúa en el hombre a partir de un acto de fe, pero marca la Biblia que va de fe en fe, es decir, tiende a una mayor expansión. ¿Sí? Aquí, pues, ¿qué entendemos por justicia de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es justicia de Dios? ¿Qué entendemos por justicia de Dios? En su actividad, amados hermanos, salvadora, a través de nuestro Señor Jesucristo, que al ser satisfecha por la obra del Calvario, hace que su infinito amor se desborde sin obstáculo hacia cada uno de nosotros, hacia toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente toda justicia en su vida, pero también en su muerte, ofreciéndose a Dios en holocausto como nuestro representante, y en expiación por el pecado, también a su vez haciendo mención como sustituto nosotros. Así que esta justicia cumplida de Cristo se hace en ¿quiénes? En nosotros como cristianos, en nosotros como hijos de Dios. Somos declarados inocentes delante de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque ¿qué merecíamos? Por ser pecadores merecíamos el castigo y la muerte. Eso es lo que merecíamos. Esto lo podemos ver en el libro de los Romanos,
capítulo 6, versículo 23, perdón. Romanos capítulo 6, versículo 23. Voy a darle lectura en la versión, en la traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor, leo para ustedes. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. También podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Voy a la lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, y al no tener la circuncisión en su cuerpo, sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios dice, nos perdonó la deuda y clavó la cuenta, ¿saben dónde? En la cruz. Bendito sea su nombre por siempre. También leemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Voy a leer la misma versión. Dice así la palabra del Señor: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Bendito sea su nombre por siempre. De esta forma, amados hermanos, la actividad salvadora de Dios produce un efecto de su favor y de su gracia, ya que el hombre mismo, ¿verdad?, no puede surgir por esfuerzos o méritos propios, ¿verdad?, ninguna pretensión a ser salvos. Es solo, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que somos redimidos en él por su sangre. Una de las armas que Satanás, amados hermanos, usa en todo tiempo es recordarle su pasado a usted. Esa es una arma que Satanás siempre va a utilizar, recordarle su pasado a usted. Y en ese pasado, bueno, pues él empieza a decir, ¿verdad?, tú eras esto, tú eres lo otro, tú hiciste aquello, y muchas veces nos saca una lista muy grande de todo lo que hacíamos. Pero fíjense bien, la verdad es de que eso ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no tenemos ninguna deuda con nuestro Dios. Nosotros ya no debemos absolutamente nada, pues Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes, pero también futuros. Bendito sea su nombre por siempre. En la última frase del versículo 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo cita a Habacuc capítulo 2 versículo 4. Dice así la palabra del Señor: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y termina diciendo: mas el justo por su fe vivirá. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El hombre solamente por la fe en Jesucristo es como puede ser justo delante de Dios. Esto es, el que es justo por la fe vivirá ahora y siempre por fe en Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre. Y la palabra, amados hermanos, que se emplea en el texto de Romanos como justo es la palabra griega dikae.
que significa inocente, significa santo, inocente, santo. En el diccionario de la Real Academia Española, fíjense lo que significa inocente. Se aplica a la persona que está libre de culpa o de pecado y que no merece un castigo o una pena. En esa posición nuestro Dios nos pone, libres de culpa, libres del pecado, por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Y esto solamente es posible, ¿verdad?, espiritualmente hablando, a través de la fe en Jesucristo. Pues Él nos declara inocentes y santos delante del Padre a través de su muerte. Esto lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Ya de lectura en la versión lenguaje actual, dice así la palabra del Señor, luego para ustedes. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Está la confianza, ¿verdad?, y la fe en acción. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Alabado sea su nombre por siempre. Y todos modos, hermanos, ¿saben por qué? Por su paciencia que Él nos ha tenido, ¿verdad?, hacia cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, una interrogante, cuántas veces el Señor lo llamaba a usted, lo personal, y no aceptaba el llamado de arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo le hacía? ¿Cuántas veces el Señor le llamaba, a lo mejor día con día, ¿verdad? Alguien mandaba al Señor a que le hablaran del Evangelio y usted no lo aceptaba? ¿Cuántas veces? No lo sé, a lo mejor sean 10, 15, 100, 200, no lo sé, toda su vida, no lo sé, ¿verdad? Pero usted no le entregaba su corazón. Vamos a ver qué nos muestra la Biblia al respecto. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y el versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 15. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa. Vamos a ver la paciencia que Dios nos tiene, ¿verdad?, que Dios tiene a toda la humanidad. No es de que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Ese es el plan de Dios. En su primera parte del versículo 15 dice: tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Pregunta: ¿cuántas cosas toleró nuestro Dios en su vida, en lo personal de usted? No lo sé, ¿verdad? Dios me toleró a mí muchas cosas, sí. ¿Cuántas cosas le toleró a usted? Solamente usted sabe. ¿Cuánta paciencia tuvo para con usted? Ahora, otra interrogante. Si el Señor hubiera efectuado el arrebatamiento de la iglesia, o sea, esa primera etapa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, antes de que usted se convirtiera de su mal camino, ¿usted en qué lugar estaría? Si se hubiera efectuado el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, la primera etapa de la segunda venida del Señor.
¿qué sería, amados hermanos, de nuestra vida? ¿Qué sería de su vida? ¿Qué sería de mi vida, verdad? Y todo esto que podemos ver en nuestra vida, ¿saben por qué es? Es por la gracia de nuestro Salvador, la gracia de Dios, que nos sustenta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Él mostró su paciencia cada día a favor nuestro. No sé cuánto tiempo nuestro Dios trabajó en su vida en lo personal, ¿verdad?, para que usted aceptara su sacrificio, y en la calma también que Él tuvo para con usted. Yo desconozco mucho, ¿verdad?, de su vida, pero usted sí lo sabe. Pero ¿cuánto sufriría el Señor? ¿Cuánto sufriría al vernos de esa forma, negándonos a Él, insultándonos muchas de las veces, ¿verdad?, viviendo nuestros pecados? Al ver que cada uno de nosotros, a pesar de su gran amor hacia todos nosotros, lo rechazábamos. Cuánto sufrimiento, ¿verdad?, le causamos al Maestro, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Viéndolo muestra la palabra del Señor también en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo: con amor eterno te he amado, y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Por lo tanto, Dios, amados hermanos, los prolonga su misericordia para salvación de toda la humanidad. Él prolonga su misericordia. Prolongar en el diccionario de la Real Academia significa, fíjense bien lo que significa: hacer que una cosa dure más tiempo de lo normal. Él muestra su misericordia. Ahora, quiero subrayar lo siguiente, ¿verdad? La paciencia de nuestro Dios está balanceada por la justicia perfecta de Él. Dios también es justo. Es misericordia, es amor, sí, pero es justicia. Por lo tanto, amados hermanos, también la paciencia es un fruto del Espíritu en el Hijo de Dios, la hija de Dios, y realmente es muy necesario caminar con mucha paciencia en Cristo. Esto nos lo muestra la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Voy a dar lectura en la versión lenguaje sencillo. Dice así: más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada, absolutamente nada. Cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a caminar en el camino del Señor, pues es indudablemente, ¿verdad?, muy bueno. Pero el asunto no es empezar en el camino del Señor, no es ese solamente, sino terminar bien. Pues qué lamentable es ver realmente cómo muchos empiezan la carrera, pero ¿qué es lo que pasa? Se quedan, ¿verdad?, a la mitad del camino y no prosiguen, descartan en el camino del Señor, no terminan su carrera, ¿verdad? Pregunta: ¿cuál es su meta espiritual de usted en lo personal? ¿Hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde se dirige usted? Otro texto que nos muestra esto también es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Voy a dar lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro, y termina diciendo, y tener mucha paciencia. Pregunta: ¿cuál fue la última vez que se peleó con alguien? Usted, ¿cuál fue la última vez que se peleó con alguien? Otra pregunta: ¿cómo es su trato con los demás? ¿Amable?
¿Se esfuerza usted por enseñar a los demás con paciencia, mucha paciencia, dice aquí la palabra del Señor? ¿O se desespera? Para finalizar, leamos qué nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Voy a dar lectura en la versión Palabra de Dios para todos. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes, dice la palabra. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Solamente, amados hermanos, poniendo en prueba nuestra fe, usted y yo podemos crecer espiritualmente. No existe ninguna otra manera, sino que nuestra fe en Jesucristo sea probada, sea pasado por fuego, verdaderamente, para ir creciendo e ir madurando en el Señor. Tenemos que tener, a su vez, a través de esas pruebas, mucha paciencia. Y es así como podemos ir madurando en diferentes áreas, ¿verdad?, de nuestra vida. Pregunta: ¿qué tanto usted ha madurado en el Señor? ¿Qué tanto usted se considera que ha madurado en Dios? ¿Sí? No sé cuánto tiempo tenga, ¿verdad?, de conocer al Señor o de escuchar, ¿verdad?, sus enseñanzas, pero ¿qué tanto usted ha madurado en Cristo, en el Señor? ¿Qué tanto, fíjense bien, qué tanto le afectan las críticas que hacen hacia usted? ¿Qué tanto le afectan a usted? ¿Sí? Una pregunta más: ¿cuál es su reacción, usted propia, ante algún problema? ¿Por qué pregunto esto? Bueno, porque hay personas que no pueden ni ver, ¿verdad?, a ciertas personas. Bueno, entonces la pregunta sería la siguiente: entonces, ¿en dónde queda la madurez en Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿En dónde está la madurez?